Cordial saludo compañeros y tutor del curso de telemetría. Soy Roberto Balbuena, estudiante de Ingeniería Electrónica del SEA Chiquinquirá. A continuación haremos la explicación del funcionamiento de nuestro proyecto, que es un invernadero con conexión remota. Acá podemos ver el diagrama de bloques para hacernos una idea de su funcionamiento. Lo que nosotros queremos es en el sitio, en el cultivo o en el invernadero, tener una tarjeta de adquisición de datos en donde vamos a tener un detector de humedad y temperatura que nos dará pues la medición para realizar un control de estas dos variables. Tendremos una visualización en el sitio mediante un LCD 16x2 y al mismo tiempo esta tarjeta nos permitirá mediante un módulo de radiofrecuencia transmitir de forma inalámbrica estos datos a otra tarjeta en un sitio remoto en donde pues vamos a tener los datos y pues con estos poder graficar y llevar una trazabilidad. Lo primero que vamos a mostrar pues es el diseño del software del el diseño de nuestro proyecto en un software SCADA, en este caso LATBIO, y de forma siguiente tendremos el desarrollo del prototipo en Proteus y miremos cómo es su funcionamiento. Acá, como podemos ver, tenemos el diagrama de bloques en donde lo primero que observamos es un loop while. Bueno, vamos a ejecutar este es el panel frontal, vamos a ejecutarlo para ver qué funciones nos cumple y mediante eso vamos explicándolo. Como vemos, lo ejecutamos y lo primero que nos pide es guardar un archivo en algún lugar. Como vimos, es lo primero que nos va a pedir el software. Eso ya está especificado en el diagrama de bloques, que es una configuración que hicimos para guardar importar los datos a una hoja electrónica. Entonces, ejecutamos nuestro software y lo primero que nos pide es guardar un archivo con el nombre del registro de la temperatura. Entonces vamos a guardar temperatura 11 de mayo. Le damos OK. Acá nos pide guardar otro que es la humedad del mismo día, 11 de mayo. Le damos OK. Bueno, como vemos acá nuestro software pues está ejecutando. Como vemos acá encontramos el gráfico de un termómetro y acá la temperatura detectada. Lo mismo con la humedad, que el porcentaje de humedad relativa. Entonces acá vamos a configurar la temperatura que para nuestras plantas va a ser adecuada, digamos que son 25 grados. La humedad relativa del 40%. Entonces, dependiendo los parámetros que establezcamos en temperatura adecuada y humedad adecuada, se nos van a encender unos bombillos que, bueno, en este caso simulan para la temperatura un ventilador si la temperatura es muy alta y el otro un calefactor si la temperatura es muy baja. A la especificada, lo mismo tenemos en el caso de la humedad, que si es muy alta tenemos un ventilador que controla la humedad, si es muy baja un sistema de riego. Tenemos acá, una gráfica que nos muestra cómo está, la entrada, los rangos de la entrada, las entradas que tenemos acá, y acá ya nos muestra un gráfico como tal de los valores que nos está dando acá en temperatura detectada. Movemos es de forma senoidal. En este caso lo único que varía son las frecuencias, ya que pues como no contamos con los hardware para hacerlo digamos que más real, pues fue con una simulación. Entonces acá tiene un botón para detener el proceso. Ya viendo un poco el funcionamiento de nuestro software, explicamos detalladamente el diagrama de bloques. Acá utilizamos el DAQ System. En este caso pues tenemos digamos que un simulador de temperatura en el cual especificamos el número de ejemplos que queríamos, la frecuencia y los valores máximos que este puede generar. Por eso varía automáticamente cuando ejecutamos el software. Acá hicimos lo mismo para el
simulador de humedad, bueno, en este caso un sensor de humedad, que lo único que haría sería detectar alguna variación en la tensión. Como vemos, este ya lo modificamos para que no fuera igual al otro en una frecuencia de 2 kHz. Y bueno, y también el rango, que ya es diferente. Bueno, lo primero, acá como podemos ver, este es el gráfico que nos genera, la señal de entrada, que son estos dos. Bueno, acá lo que hacemos es expandir la señal y convertirla a DOVOL para poder manipularla, para que acá nuestro termómetro nos la muestre lo mismo que en la humedad, y también para poder mostrarla, digamos que para que el usuario la vea un poco más real. Bueno, no real, bueno, entendible para él. Acá hicimos una comparación dependiendo de la humedad, del valor de la temperatura adecuada que nos prenda los LEDs. Mostramos lo de la temperatura detectada. Pusimos bueno, que los datos nos los muestre cada segundo. Bueno, acá ya está la configuración para que nos muestre la hoja electrónica, que ya previamente teníamos la ruta donde se iba a guardar el archivo, el tipo de archivo y bueno, las diferentes configuraciones. Tenemos un botón de stop para detener el proceso. Bueno, acá tiene la misma función este Write to Mercury Field. Y bueno, en sí esta es nuestro software. Bueno, continuando con la explicación de nuestro proyecto, en el caso que es nuestro invernadero, procedemos a explicar el prototipo. En este caso lo hemos desarrollado en Proteus para poder iniciar la simulación de su funcionamiento. Como ustedes pueden ver, lo desarrollamos mediante un PIC 18F877A y en la parte del receptor también utilizamos el mismo PIC. En el caso, pues la función de este PIC que estamos viendo acá es el que está en el cultivo, el cual va a cumplir la función de controlar la temperatura de humedad dependiendo pues los valores detectados por este sensor de TH11, y así también pues nos va a mostrar en el LCD 16x2 pues el valor de temperatura, el valor de humedad en el cultivo y pues si alguno de los motores está activo, y mediante este módulo TX hará pues la transmisión de estos datos al otro PIC que recibirá mediante el módulo RX y mostrará pues los mismos datos que están en el cultivo en este LCD, haciendo así pues la transmisión de datos. A continuación procederemos a la simulación. Ustedes pueden ver, tenemos una temperatura de 35 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 68%. Tenemos activos los dos motores. En este caso pues no están cumpliendo con los valores, digamos que ideales para nuestra explotación o nuestra producción. Vamos a ver el otro PIC, en el cual también nos está mostrando los mismos datos. Vamos a variar los valores de temperatura y humedad, los vamos a dejar los dos en 20 para comprobar que pues está haciendo una adecuada transmisión de datos. Veamos acá temperatura, vamos a bajarla también. Ya con nuestras nuevas variables mostraremos pues el funcionamiento del circuito nuevamente. Entonces vamos a reducir acá el tamaño para poder observar. Pues tenemos que en el PIC que está en el cultivo nos da un valor de 20 grados Celsius y de 20% de la humedad relativa, y el motor está apagado. Vamos a ver en el otro PIC, tenemos los mismos valores. Como podemos comprobar, el funcionamiento de transmisión de datos está perfecto. Muchas gracias por su atención.